tal estáis? Bienvenidos un día más a Súper Sensible, un programa para personas altamente sensibles en el que aprenderás a vivir sensiblemente. Como ya sabéis, en cada programa entrevisto a un profesional que nos habla de algún tema de interés para las PAS. Mi nombre es Patricia Fernández, soy coach, formadora y divulgadora en alta sensibilidad. Acompaño a otras PAS en su proceso de crecimiento personal y autoconocimiento a través de la alta sensibilidad. Además de mi experiencia profesional, que ya sabéis que tengo ahí un poco de experiencia, y, y mucho de experiencia personal, ya que soy PAS y mamá de dos peques altamente sensibles. Bueno, soy cofundadora de Crisálida, es un espacio ubicado en Sevilla, en la calle Trajano 52, en la que acompañamos a personas a mejorar sus vidas a través de diferentes terapias y productos derivados del cáñamo. Y por cierto, hoy tengo una novedad sobre un nuevo proyecto relacionado con la alta sensibilidad que os contaré al final del programa, así que os invito a que os quedéis hasta el final. Y bueno, no me enrollo más porque hoy tengo un súper invitado con mayúsculas, es una persona de referencia en el mundo de la alta sensibilidad. Bueno, yo lo conocí investigando sobre las PAS. En aquella época yo acababa de descubrir que era PAS. Bueno, lo descubrí a través de identificar a mi hijo, ¿no? Pero bueno, me encontré con esto del mundo de la alta sensibilidad y la verdad es que estaba súper perdida. Encontráis información contradictoria, muchas veces sin fundamentar. Iba dando saltos de un punto a otro y no encontraba como el sitio adecuado, ¿no? Y así llegué a dar con la maravillosa formación de experto en alta sensibilidad que ofrece Universo Paz y sentí que era el lugar y el momento apropiado para hacerla. Y bueno, más adelante, ya como experta, Pablo me ofreció la posibilidad de participar en el Congreso Anual Online que él organiza. Así que te estoy eternamente agradecida por todo lo que me has aportado. Él es Pablo Villagrán, divulgador, formador y escritor sobre alta sensibilidad y creador del espacio Universo Paz. Bueno, Pablo, es un verdadero honor tenerte hoy aquí hoy en Súper Sensible. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Gracias a ti, Patricia. Muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí y compartir una charla amable y sencilla, al fin y al cabo, con alguien también altamente sensible. Qué bien. Bueno, Pablo, podríamos haber hablado de casi cualquier cosa. No es fácil escoger un tema cuando te encuentras con un experto de este calibre. Pero bueno, yo llevaba tiempo queriendo poner sobre la mesa un tema que me toca muy de cerca. Masculinidad y alta sensibilidad. Y diréis, bueno, ¿y por qué le toca a esta chica de cerca, no? Si esta chica es mujer, ¿no? A priori. Bueno, en primer lugar tengo mucho interés personal porque tengo un hijo, como ya sabéis, que es varón y es muy paz, súper paz. Y que además ha entrado ahora en época de preadolescencia. Y claro, si para mí fue duro ser adolescente paz siendo mujer, no quiero ni pensar en el momento en el que, de vital, ¿no? En el que él va a entrar ahora. Y en segundo lugar, porque me dedico a trabajar con paz, como ya sabéis, pero observo que son muy pocos hombres los que se atreven a acercarse a entornos donde se habla de sensibilidad. Siento que ya es hora de que los hombres salgan del armario, ¿no? De este armario y se empoderen, porque, bueno, son muy importantes en el mundo de la alta sensibilidad y nos preguntamos muchas veces dónde están esos hombres sensibles, ¿no? Pero bueno, antes de profundizar en este tema que me vengo arriba, voy a pedirle a Pablo que nos hable un poco de él para que lo podáis conocer y que nos cuente quién es y a qué se dedica. Pablo, por favor, cuando tú puedas, nos hablas sobre ti. Bueno, en realidad me cuesta un poco, como a muchas personas, hablar de uno mismo, pero creo que es interesante que la gente le quede más o menos claro cuál es mi función, porque al final es una función, es una misión, y esta misión tiene que ver con esto que has dicho. Y mi misión es divulgar la sensibilidad en el conjunto, investigar, aportar este conocimiento y también este ejemplo para que la sociedad en su conjunto pues, pueda valorar la sensibilidad desde otra perspectiva. Y aquí, lógicamente, entra los hombres, que es verdad que es un segmento dentro de la alta sensibilidad con lo que queda mucho trabajo por hacer. Es curioso, Pablo, bueno, tú lo estás aseguro, a lo mejor tú tienes más contacto con hombres por el hecho de ser hombre, pero yo en mi caso, que hacemos eso, hago talleres, ¿no? Para niños, hacemos un círculo para paz y oye, que es que no están por ningún lado. Y bueno, tú bien sabes que en este 20-30% de la población, ¿no? De personas altamente sensibles, no hay diferencia de género. Es decir, hay igual porcentaje de mujeres que de hombres altamente sensibles. Sin embargo, no sé si es que no llegan a reconocerse o es que cuando se reconocen no atreven a acercarse, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cómo descubriste que tú eras una persona altamente sensible, siendo hombre, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a eso? Bueno, en realidad la sensibilidad va con uno toda la vida.
pero hubo un momento, esto sería ya hace 2010, 2012, donde en un grupo de trabajo de desarrollo personal, bueno, pues los compañeros de allí del grupo, bueno, pues se referían a mí como una persona sensible. ¿No? Ujú, Eh, entonces, durante ese tiempo yo creo que coincidieron estos mensajes, porque a veces no se sabe exactamente cuándo hay este insight, ¿no? Estos mensajes a lo mejor yo creo que me llegaría alguna comunicación, algún post a través de Facebook ujú. relacionado con la alta sensibilidad. Quizás de La Mente es Maravillosa, no sé si conoces esta página Sí, que sí, hacía muchos sí. artículos. Entonces yo Muy interesante. creo que se cruzaron ambas cuestiones y presté un poco de atención. Esto fue en el 2013. Por lo menos tengo datado 2013 porque entré en un grupo de Facebook que se dedicaba a Ujú, la alta sensibilidad. ujú, Pero bueno, también es verdad que yo en el 2013 estaba con una crianza muy intensa porque yo me dediqué los 5 primeros años de mis... Tengo 3 hijos, 2 hijos, pues era un proceso muy intenso. ujú. Fíjate que los dos mayores se llevan 14 meses y en el Madre mía. 2013 yo tenía un niño de 1 añito y medio y otro de casi 3, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, es verdad que lo descubrí, pero tampoco le pude o creo que le dediqué excesivamente tiempo. Bueno, Pero normal también, ¿no? Porque en esas épocas como que estamos un poco desbordados, ¿no? Con la crianza. bueno, eso hay que vivirlo porque contarlo se queda corto, ¿no? Sí, Em, pues fue en el 2015 y eso sí recuerdo bien el impacto que hubo en mí a través de un documental que no sé cómo llegó a mí, pero yo lo vi en el documental de la 2 de Sensibilidad tras Luz. sí. Maravilloso Y ahí, documental. más que a través de texto, fue a través bueno, de las experiencias de las propias personas. Es verdad que es un documental que está bien tratado, que hay una Ujú, música que a las personas pues al final le lleva en volandas, ¿no? Le van sí. meciendo. Y ahí yo me sentí muy reconocido Ujú, y creí que era necesario profundizar para entender o para aceptarme y ujú, encontrar respuestas. Así ujú, que se puede decir que fue entre el 2012 y 2013 y ya en el 2015 recuerdo además que tal cual vi el documental, me inscribí en la única asociación que había en España ujú. porque ahí me di cuenta que sí, que mi misión era participar en algo que había condicionado mi vida y que quería que la gente pues lo hubiese conocido antes y hubiese aprendido a manejar la alta sensibilidad desde el empoderamiento, ¿no? Ujú. Entonces, más o menos así comencé yo a establecerme en la alta sensibilidad. Es curioso porque la mayoría de las personas con las que hablo, de cómo se han reconocido, al final, bueno, siempre suele ser una suma de muchas cosas, ¿no? Nunca llega, como tú dices, no suele llegar a algo definitivo, sino que se va juntando, ¿no? Pero es verdad que entender y conocer la experiencia de los demás es una de las cosas que más nos ayuda, ¿no? Porque muchas veces cuando intentas reconocerte los pilares, ¿no? O intentas irte a la parte más teórica, te pierdes. Sin embargo, cuando conectas con las emociones, con las sensaciones, ¿no? Y con los ejemplos de otras vidas, de cómo los demás sienten, procesan o viven, es cuando quizás te das cuenta y dices, jo, es que esto me resuena, ¿no? Es que es verdad que va por ahí, que puede ir por ahí la cosa, ¿no? Antes has hablado también de que cuando descubriste que eras paz, sentiste como la necesidad de seguir profundizando, ¿no? Para conocerte mejor y entiendo que para descubrirte, ¿no? O aceptarte. Te quería preguntar precisamente para qué te había servido, ¿no? Aparte de que ya sabemos que te dedicas profesionalmente a esto, ¿no? Que te ha pasado un poco como a mí, que esta necesidad de compartir. Personalmente, ¿cómo fue eso? O sea, ¿qué te aportó el hecho de descubrir que eras paz? Bueno, pues yo creo que, y esta es mi teoría, Sí. las personas altamente sensibles a veces necesitamos validar lo que nos pasa. Ujú, Entonces, a veces tratamos de racionalizar todo aquello para permitirnos ser sensibles. Y creo que en el fondo, en una parte más inconsciente, y yo creo que ahora más consciente, eh, que necesité de argumentos externos, necesité de aportaciones científicas, de textos, de más testimonios para validar que aquello que me pasaba no era algo malo y que yo no estaba loco. ujú, Entonces, eso también sería interesante que la gente lo tuviese en cuenta, las PAS, porque dentro de que es verdad, nos reconocemos,
pero a veces, bueno, pero no, sino que utilizamos ese registro de evidencias externas para nosotros permitirnos algo que sin ellas a lo mejor no nos hubiesen permitido. Ujú. Sí, totalmente. Es como que parece que cuando alguien te dice, no, es que tú eres así, ¿no? O que te pasa esto y tú te reconoces, es como que te permites, ¿no? Y es así. Por ejemplo, con el tema del descanso, ¿no? Yo pongo mi ejemplo personal. Pues yo ya sé que es importante para nosotros descansar y para nosotras, ¿no? Tomar nuestros tiempos de reposo para poder recargarnos, para no acabar como un orco, como digo yo al final del día, ¿no? Más si estás en crianza. Entonces, antes me costaba más, ¿no? Porque no me lo permitía, pero ahora es como, bueno, ya sé que necesito esto y como entiendo cómo funciona mi sistema nervioso, entiendo cuáles son mis necesidades, pues me lo permito más, ¿no? Y ha sido gracias a, como tú dices, a ese conocimiento, ¿no? Y a ese, a veces buscamos, como tú dices, ese apoyo externo o esa información externa que nos ayude a aceptar, ¿no? También yo creo que con el entendimiento viene también, es más fácil la aceptación, ¿no? Y la comprensión de uno mismo. Entonces, bueno, pues qué bien que hayas hecho ese camino, ¿no? Que nos ha ayudado después a todos nosotros también a recibir toda esta información que has ido recopilando y elaborando tan maravillosamente. Eh, entonces entiendo que la sensación tuya interna, ¿no? Cuando descubriste que eras paz, cambió desde un estado original, ¿no? En el que entiendo que te sentirías de una forma a otro, ¿no? Quería preguntarte porque siendo hombre, o sea, ¿cómo te sientes, ¿no? Cuando descubres que tienes esta parte sensible, ¿no? Cómo se digiere eso? ¿Cómo se transita eso? Bueno, yo creo que es un tema delicado, porque vincular hombre y sensibilidad, lo primero que te llega es feminidad, ¿no? Es, Mm, bueno, si eres hombre y eres sensible, no es lo que deberías de ser, mm, porque es como que es un atributo que no te corresponde, es un atributo que se asigna al otro sexo, ¿no? ujú, Entonces, estamos hablando de los orígenes, ¿no? De qué puede pensar una persona cuando se descubre siendo hombre altamente sensible. Bueno, pues puede dudar. Ten en cuenta que en ese momento había poco conocimiento sobre la alta sensibilidad, casi todo estaba en inglés, mm, estaba bastante enrevesado mm, identificar correlaciones. Entonces también entre los hombres, pues se vinculaba afortunadamente con la homosexualidad, porque mm, fíjate que ahora es más que evidente, ¿no? Mira, la sexualidad no tiene, no tiene nada que ver ujú, con la sensibilidad, ujú, pero hay perfiles, ¿no? Hay patrones mentales que en esta cultura pues se han alineado, ¿no? La homosexualidad con ser femenino y con ser sensible, cuando lógicamente se puede ser homosexual y no ser muy sensible, y se puede ser muy sensible y no ser homosexual. O sea, no tiene ninguna vinculación. Y ujú. esto, aunque suena ahora de perogrullo, ¿no? Sí. La sociedad ha ido avanzando. Entonces, lo que te estoy contando ahora no es lo que piensa a lo mejor ahora mucha gente, pero sí de dónde venimos. Mm, Venimos de una... Fíjate que nosotros somos los niños que un día jugábamos solo con juguetes de niños. Ya en ujú, aquella época se intentaba que no... Mis padres tenían una juguetería, o sea, imagínate. ujú, eh, pero mira, fíjate qué curioso, ya empezábamos a escuchar, ya empezaban mis padres a escuchar lo del el sexismo, ¿no? ujú, Pero hay patrones también que existen de forma natural. Los niños tendían hacia muñecos no de guerra, y las niñas tendían ujú, hacia las muñecas. Bueno, también lógicamente es aprendido por la cultura. Yo creo en la libertad absoluta para jugar con lo que uno quiera, ujú, al igual que ahora, lógicamente, con el tema de la alta sensibilidad, de la sensibilidad en sí, lo que trato es de que el hombre sensible pues, se sienta sensible sin tener que vincularlo con ninguna otra cosa, simplemente con dejarlo estar. ujú. Bueno, yo, eso que dices de dónde venimos, o sea, evidentemente se ha avanzado, ¿eh? La sociedad se ha avanzado y es verdad que ya no está parejo, ¿no? Eso que tú dices de homosexualidad y sensibilidad. Pero sí siento que sigue habiendo todavía muchas creencias y muchos estereotipos, ¿no? Con el tema de la masculinidad,
y que se sigue fomentando un tipo de hombre, ¿no? O dándole valor, vamos a decir, ¿no? Un tipo de, que cada vez menos, ¿no? Pero que todavía siento que es así. Y te cuento porque un tipo de hombre, pues eso, pues que sea fuerte, ¿no? Que no llore, ¿no? Que no muestre sus emociones, ¿no? Porque las emociones parece que es un campo tradicionalmente del género femenino, ¿no? Que sean hombres, eso, pues impulsivos, echados para adelante, ¿no? Toda esa parte quizá que no casa tanto con cómo son los varones sensibles, ¿no? Bueno, ahora después hablaremos de ello, pero tienen otra fortaleza. ¿Por qué te digo esto? Porque mi hijo, que yo lo he educado en un entorno en el que yo siempre le digo que llorar, yo le digo, llorar es lo mismo que reír, pero al revés, ¿vale? O sea, si tú te ríes a carcajadas y te da igual, pues igual lloras a moco tendido y es otra emoción Ujú. diferente, ni mejor ni peor. Y él sigue ocultándose, o sea, él cuando llora mucho se limpia las lágrimas y me pregunta, ¿se me nota? ¿Por qué? Porque es normal, porque él no quiere que los demás vean que él está llorando. Entonces, y eso que está en una escuela, así quiero decir que incluido todo eso, hay una parte todavía de que supongo que viene bueno, pues de todo, pues de eso, pues de la sociedad, de la cultura, de lo que se ve en la tele, de lo que llega por como tenga que llegar, de eso, de hombre todavía, en el que, bueno, todavía estamos ahí. No, también es verdad que entiendo que los referentes masculinos que habéis tenido, ¿no? En tu casa, en tu caso, ¿no? O sea, pero hombres de nuestra edad, digamos, mujeres de nuestra edad, los referentes que habéis tenido pues vienen de unos contextos vitales pues de trabajo y de modelos de vida en los que, bueno, pues si nosotros en este momento, sobre todo a los hombres, no, os cuesta exteriorizar y verbalizar emociones, pues no te cuento, ni te cuento nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Cómo tenían, si eran sensibles, cómo habrán tenido que llevar eso, que yo lo pienso a veces, digo, madre mía, esos hombres, porque claro, hombres sensibles he oído toda la vida, cómo habrán, qué tipo de corazas, ¿no? Qué estrategias habrán tenido para poder sobrellevarlo, ¿no? Y quizás que perdidos y que solos, ¿no? Se habrán sentido muchos de ellos. No sé cómo te llega todo esto, pero yo todavía veo que hay muchas creencias que dificultan este tipo de masculinidad. No sé qué te parece a ti. Bueno, es evidente que las sociedades necesitan un tiempo de transición. Creo que estamos, y esto es importante, creo que estamos en el mejor momento para ser altamente sensible, el Mm, mejor momento de la historia. Creo que hoy los hombres tienen un plan B, tienen una posibilidad, am, porque quien quiera encuentra esos círculos, quien quiera encuentra personas que tienen otro discurso. ujú, Y antes eso no existía. Entonces, si nos concentramos en lo que queda por hacer, podemos pensar que queda mucho. Y si nos concentramos en lo realizado, en el momento en el que estamos, pues ahí veremos desde otra perspectiva. mm, Yo quiero pensar, ¿no? Más que quiero pensar, ¿no? Lo veo, lo observo, que los hombres, am, lógicamente, las posibilidades que tengo yo con 47, pues yo me estoy adaptando, ¿no? Desde una cultura de la que vengo, desde una educación en la que me dieron mis padres que vienen de otra generación, pero aún así eh, puedo trabajar esa parte de la sensibilidad. Pero los niños todavía lo tienen más fácil, porque es que mm, además sus padres, por ejemplo, en mi caso, pues ya los padres empiezan a aceptar la sensibilidad. Entonces, ujú, esto es algo que va fluyendo de arriba abajo. Por eso cuando hay un cambio, entendiendo, por ejemplo, estos abuelos o estos padres que tuvimos que no pudieron manifestar la sensibilidad, pues eso también condicionó en cómo nos lo transmitieron. ujú, Se van produciendo pequeños cambios y esto es lo que va haciendo que la sociedad avance, ¿no? La, la- mm, la cultura actual. Mira, lo relaciono también. Al principio dijiste que la sensibilidad está por igual en hombres y mujeres, y esto es algo que se suele dar por válido. ujú, Pero sabemos que algunas investigaciones, por ejemplo, en México, donde los resultados no fueron tan pares, ¿no? No fueron tan iguales. Creo que llegaron a un 60% en mujeres y a un 40% en hombres. ujú. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues se explica desde la cultura. Vale, Entonces claro. sabemos que en México tiene una cultura más machista, donde el hombre también debe cuidarse de manifestar, no solo Mm, manifestarlo en el propio test, porque ya el test, que las preguntas, claro, uno va viendo por dónde van los tiros, sí. sino también
en el propio entorno, en el propio entorno y cómo eso ha condicionado la educación. Sabemos que mm, en la alta sensibilidad pues influyen dos factores, uno es la genética y el otro es el entorno, que es el desarrollo, es el ambiente. mm. Pues en distintas culturas, pues ese ambiente va a hacer que ese porcentaje de mujeres sea mayor que de hombres. Mm. Qué interesante esto que dices, porque claro, es cierto, o sea, puede ser que a priori en la base, digamos, biológica o genética, ¿no? Y también que sabemos que se estudia mucho en animales, que no están condicionados por la cultura, como nosotros y por la sociedad, sí que es parejo, pero sin embargo, claro, como este entorno está afectando a ese desarrollo de la sensibilidad, dependiendo de la cultura, puede ser que se potencie o se disminuya, ¿no? Sobre todo en el rasgo masculino y que al final los datos pues sean los que son. Bueno, tú sabrás, bien sabido, si no lo comparto, que hay otras culturas en las que esto no es así. O sea, yo me sorprendí mucho cuando empecé a estudiar sobre el tema, ¿no? Y también buscando información, pues eso, pues como tengo un niño varón, pues sobre niños PAS, hombres PAS, que en la parte más asiática, ¿no? En culturas más orientales, los hombres sensibles están bien considerados y son más, digamos, populares, ¿no? Que quizá otro tipo de hombres, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O en Canadá, donde es todo lo contrario. Y tradicionalmente estos hombres han sido pues, personas importantes, ¿no? Quizás chamanes, ¿no? O bueno, en esas culturas, o yo qué sé, o gente que se dedica, no sé, sabios, ¿no? Gente con cierta capacidad, ¿no? Que se valora, ¿no? Que no se tapa y que quizá en eso no sé si hay datos sobre ese tipo de cultura, pero quizás sí que el porcentaje cambie, ¿no? Porque se fomentan y se valoran estas fortalezas, que al final no son ni mejores ni peores, son diferentes, pero es verdad que cuando solo se pone el foco, ¿no? Aunque hayamos avanzado, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Que yo tengo la suerte de que mi hijo va a crecer en un entorno en el que ya esto es otra cosa. Pero siento que todavía eso, bueno, pues hay hombres, ¿no? Sobre todo quizás de nuestras edades, que no lo tienen tan fácil, porque es que no sé dónde están los hombres sensibles, no sé por qué es tan difícil encontrarlos en estos espacios, no sé si tú tienes, no sé, información o sabes qué ocurre, ¿no? O nos puedes contar desde tu prisma. Am, vamos a ver, mira, te voy a dar una anécdota. Hace, hace ya unos cuantos años fui a una librería de estas que están en los centros comerciales, donde Sí. tienen revistas. Yo buscaba un libro de psicología, buscaba un libro de Jorge Bucay. Ujú. Me sorprendió porque estaban clasificadas las revistas y la revista que yo quería estaba debajo de un cartel que ponía mujeres. Me río porque, me río porque es que es de coña, perdón por la expresión, pero es que, madre mía. Entonces, esto es un impacto, ¿no? Pues Hombre. imagínate, los hombres no hacemos mucho por parecer más sensibles, pero tampoco la sociedad está gastando energía en esto, ¿no? Eh, mira, hay otra anécdota, esto también con esto de la cultura de educar en igualdad de hombres y mujeres. Yo estaba con mis hijos a tope, ¿no? A tope en la crianza. Ujú, Y recuerdo que tenía que entrar en el baño a cambiar a mis hijos. En el baño de las mujeres estaba el icono de las mujeres y había el icono del bebé para cambiar. sí, eso es En muy el de los típico hombres no había el icono de mujer, de del bebé para bebé. cambiar. Pues de ahí venimos. O sea, un Sí. padre, si tiene que cambiar, pues o bien se cuela en el vestuario, en el baño de las chicas, que sería muy mal visto o muy raro, pero todavía no teníamos un baño para los hombres, ¿vale? Mm, Entonces, en lo concreto, para no despistarme, pero fíjate que mm, todo suma. Am, en general, todas las actividades que tengan que ver con el desarrollo personal están más seguidas por mujeres que por hombres. mm, Estudiantes de psicología, más o menos el 70% suelen ser chicas y el ujú, 30% chicos. Incluso me atrevería a decir que incluso más que social, por una influencia social, sino de forma innata, am, la mujer tiene más inquietudes en el plano, ujú, tiene, tiene mayor desarrollo de la empatía, mayor
sentido de la comunidad mm, y los hombres tienen más sentido más de independencia, más de competitividad en mm, general, mm, ¿vale? Y esto, visto en otras culturas, pues se ve que tienen una tendencia hacia ahí. Am, Cuando un hombre va a un círculo de alta sensibilidad, ya puede estar pensando, vamos a ver qué me voy a encontrar yo allí, mm. ¿vale? Si es un hombre que lo tiene aceptado, pues probablemente a lo mejor no necesita ir, pero si no Vale, está seguro, va a sentirse más inseguridad pensándose solo allí. ya te Entonces, entiendo. entonces es muy complicado que en un círculo de alta sensibilidad, llevado, guiado, y te voy a decir, esto es mi opinión, llevado por una chica, ¿no? En este caso por ti, acudan hombres. Mm. No lo sé, por lo Sí, te mismo. entiendo. Quizás sería más fácil para vosotros, ¿no? Que hubiera un círculo que entiendo, o sea, un círculo de hombres sensibles masculinos en el que te puedas sentir un poco uno más, ¿no? Que quizás es más fácil, porque es verdad que al final, bueno, aunque tengamos el rasgo en común, ¿no? Todos seamos paz, hombres y mujeres, al final yo, o sea, siento y creo y comparto contigo que las energías masculinas y femeninas son diferentes, ¿no? Y que es cierto que hay que unir, ¿no? Esa parte de masculinidad y alta sensibilidad y esa parte de feminidad y alta sensibilidad. Y que bueno, y que la forma de cómo cada uno, ¿no? Relaciona o une esos dos conceptos es muy personal. Pero es cierto, bueno, por lo menos así lo siento yo, que las mujeres eh, tienen una forma de, ya vienen con cosas, ¿no? Ya vienen con eso, pues con una energía que suele tender a la comunidad, ¿no? A lo emocional, al apoyarse, al mirar adentro un poco más quizás que tradicionalmente, ¿eh? Que los hombres que están más orientados o su energía normalmente está más puesta en la acción, ¿no? En el foco, en el avanzar bueno, y que quizás, pues a lo mejor algunos es que, como tú dices, o bien lo tienen muy integrado o bien quizás no lo necesitan, no lo sé, ¿eh? Pero es porque claro, me daba curiosidad, es como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los hombres, no? Y entiendo, ahora que lo dices, que claro, si yo tuviera que ir a un foro de paz y supiera que todos son chicos, pues a lo mejor me lo pensaba. ¿Sabes? O en tu... Mira, mi experiencia es, lógicamente, cuando hemos celebrado eventos, han acudido chicos. El porcentaje pues, está a un 10%, ¿vale? Mm, Pero incluso son perfiles de alta sensibilidad en hombres que yo cuestionaría. mm, Te quiero decir, no solo veía en ellos sensibilidad, sino veía probablemente ciertos trastornos o circunstancias que no tienen tanta relación con la alta sensibilidad. ujú, Esta es mi experiencia en los años. O sea, ujú, lo que te quiero decir, que incluso algunos hombres de los que acuden a estos círculos son hombres am, que, que suelen pues acudir a lugares o a eventos que tengan que ver con el desarrollo personal, cuando a lo mejor ellos necesitan otro tipo de ayuda. No sé si mm, creo que lo he dejado claro. ujú, Y esto no significa que esta sea la norma, pero esto es lo que encuentro hoy. Creo que hoy a lo mejor el formato de círculo no es algo que le llame la atención a un hombre. ujú. Ah, Creo que a lo mejor se podría llevar desde otra perspectiva, desde otro tipo de talleres, desde otro mensaje, desde otro titular. Sí, entiendo. Creo que el título alta sensibilidad ya de por sí ya no nos viene bien a los hombres, Ujú, ¿sabes? Eh, Aunque el concepto vamos entendiéndolo, pero sigue estando grabado a fuego esa palabra sensibilidad que muchas veces o prácticamente todas se relaciona con fragilidad, se mm, relaciona con llorar y con ser, pues eso, débil, frágil. mm, Entonces, no es alguien, no es algo a lo que te quieras convertir. Cuando tú te apuntas a un gimnasio, pues el modelo es pues el chico y la chica que están en forma. mm. Pero cuando tú acudes a un círculo de alta sensibilidad, ¿cuál es tu modelo? O sea, en qué esperas convertirte? Ya ¿Vale? entiendo. Pues ahí estaría la pregunta, es en qué puede un hombre esperar de transformarse, cuál es su Ujú, modelo de ujú, transformación. ujú, De todas formas, yo creo que hay trabajos que sin ser desde la alta sensibilidad, tiene que ver con la nueva masculinidad, etcétera, mm, etcétera. Yo creo que ujú. están trabajando en ese sentido. Sí. Y quizás no desde el sello de alta sensibilidad, Ujú, pero se está trabajando. Igual que cuando se trabaja
pues la empatía em, o el lenguaje inclusivo, no sé, son pequeños detalles que hacen que los Mm, hombres tengan más sensibilidad, más conciencia y mm. puedan participar en más. O sea, te quiero decir que no solo los hombres sensibles pueden ir avanzando desde talleres que se llamen alta sensibilidad. Sí, entiendo, entiendo. A ver, realmente es verdad que es cierto que yo, por ejemplo, en el 1-a-1 sí que me encontraba más hombres, ¿vale? O sea, en sesiones particulares sí. Y también es cierto que creo que ese movimiento de masculinidad consciente, ¿no? De hombres que quizás buscan otro tipo de masculinidad, ¿no? Que no encajan tanto en ese perfil o ese cliché, ¿no? En ese molde de hombre, pues que con cierto tipo de gustos o de actividades o de formas, ¿no? De ver la vida, de pensar y de, pues eso, pues como tú has comentado, ¿no? Pues tú cambiabas pañales, ¿no? Tú que estuviste con tus hijos, ¿no? Pues todos estos nuevos hombres que quieren, ¿no? Hacer ese tipo de cuidados, que conectan más con la emoción y con el cuerpo, ¿no? Que no van solo a la mente, al racionalizar y que tienen otros valores o otras prioridades en la vida. Quizás ahí están puede, ¿no? No sé, los hombres sensibles, que también habrá hombres, por supuesto, que no sean sensibles y estén ahí. Oye, que yo no estoy diciendo que solo los hombres sensibles puedan ir por ahí, ¿no? Pero que sí que es cierto que tienen, creo, una fortaleza o una forma, ¿no? de procesar, por eso de ser altamente sensible, que les ayuda, ¿no? a ese camino. Y ahí conecto con la pregunta que quería hacerte, que es bueno, es como una pregunta doble, pero para que tú me entiendas. Es un poco cómo se relaciona la masculinidad con la sensibilidad, ¿no? En el sentido de si se puede ser hombre masculino y sensible al mismo tiempo, ¿no? Y cuáles son esas fortalezas de los hombres sensibles, porque las tienen, ¿no? Sí, bueno, a ver si no cuestionamos el significado de cada una de esas palabras, no podemos enlazarlas correctamente. Ujú, Si no abrimos el significado completo de sensibilidad, no ujú, vamos a entender tampoco cómo pueden encajar con el concepto masculinidad. Tendremos que saber, oye, ¿tú qué piensas que es la masculinidad? ¿Y tú qué piensas que es la sensibilidad? mm, Depende del concepto que tenga cada uno en su mente, en mm, su cuerpo, pues enlazará mejor o enlazará peor. Para mí, bueno, yo creo que sensibilidad es estar abierto al mundo de una forma que otras personas están menos. Quiere decir que te influye más lo externo, ujú, para bien y para mal. ujú, Significa que percibo, que siento, am, que pienso, incluso que me planteo evaluar antes de actuar, soy menos impulsivo. Esto es un ujú, poco la sensibilidad a grandes rasgos. Y la masculinidad, bueno, pues depende a qué masculinidad nos refiramos. Normalmente se suele asociar con competir, se suele asociar con entender que ser más fuerte que el otro es mejor, ujú, con proteger, con tener que llevar el pan a la mesa, ujú, em, con, bueno, con incluso en el tema de niños, pues jugar físicamente, ¿no? O sea, ujú, si ves los niños y las niñas, pues las niñas toman cierta distancia, pero cuando se necesitan darse cariño, se dan cariño de forma suave. Pues los hombres al revés, se pegan, unos encima de los otros, pero cuando hay que sentir la compasión, hay que acompañar ujú. emocionalmente, se distancian, ¿no? Ya. Fíjate. Entonces, pues la masculinidad, yo creo que hoy en día es ser hombre, sentirse hombre Ujú, en todos los sentidos y ser sensible, yo la veo totalmente compatible. ujú, En el sentido de que am, si esta persona está trabajada a nivel personal, puede tanto sentirse orgullosa de manifestar las emociones porque esto es saludable para él, ujú, puede también regular las emociones y saber en qué momentos las usa o no las usa, te quiero ujú, decir, si está a lo mejor en un trabajo que está tomando la junta directiva una decisión, pues tampoco es el momento de hacerte ver que eres paz y te rompes ahí a llorar, ¿no? Porque es que ujú, me estoy recordando. Bueno, la regulación emocional es algo que también hay que trabajar siendo ujú, paz. O sea, ser ujú, paz no significa que las emociones te tengan que estar saltando por todos lados, ¿no? ujú. Y luego, en el caso de ser ya sensible, pues aprender a poner límites, porque esto yo creo que tiene que ver con la masculinidad, Ujú, en ese sentido, totalmente. ¿no? A veces no. Si yo aprendo a poner límites, entonces yo puedo poner límites, pero puedo también ser sensible.
Ujú, Entonces, si tengo bien desarrollado la capacidad de poner límites y tengo también bien desarrollado mi gestión emocional, pues no estaré llorando por las esquinas y tampoco cuando alguien se ría de que mi afición es pintar cuadros o tocar el violín, pues pondré límites y le diré a este amigo, esta amiga, pues que es mi decisión personal. Entonces ujú, tiraré para adelante. ujú, Y igualmente, pues puedes practicar boxeo, artes marciales, como hago yo, o lo que quieras. Hay que ampliar la mirada el perfil de hombre sensible que nos imaginamos. ujú, Entonces, en la medida que abramos más hombres sensibles se pueden sentir, oye, yo con este perfil no me sentía identificado, pero con este sí, ujú, porque veo que hace boxeo y en cambio este hombre es altamente sensible, ¿cómo es posible? ¿Sabe? ujú. Entonces esto rompe Sí. patrones y ayuda a que más se suman. Dice, ay, pues me sumo. Mm. Creo que va por ahí. Es verdad que hay un estereotipo, un cliché, ¿no? Es como con los niños sensibles, que también pasa, ¿no? Que, por ejemplo, mi hijo es muy sensible, pero es extrovertido. Y al principio no fue fácil encajarlo, porque, claro, no es el típico niño tímido que se... No, bueno, tímido, que le tiene pocos amigos, Ujú. no, es un niño va hacia afuera. Entonces, claro, hasta que yo entendí bien el rasgo, me costó mucho. Y sin embargo, fíjate que siendo de verdad muy, muy sensible, o sea, está dentro de ese amplio espectro, ¿no? En el orden más, de los más altos, por lo menos así lo siento yo, él juega al fútbol, ¿vale? Es verdad que juega de una forma, es muy curioso porque es muy consciente del riesgo, ¿no? Protege mucho su cuerpo. Hay ciertas cosas en las que no entra, ¿no? Pero juega porque le encanta, le apasiona. Está ahora mismo súper friki con el fútbol, aparte, bueno, ya él investiga y hace todas otras cosas que le gustan también sobre el fútbol, pero lo practica, ¿no? Y tú a lo mejor desde fuera puedes pensar, bueno, ¿y cómo un niño así? Pues ahí está, ¿no? Y se lo pasa a pipa y ha sido capaz de compaginar, pues, un deporte de equipo y de contacto, que para él no es fácil, pero le apasiona tanto que está ahí y lo hace, ¿sabes? Y lo hace a su forma. Al final creo que es encontrar esa forma única, ¿no? Y específica de cada persona, de que convivan estos dos ámbitos, ¿no? El ámbito masculino, porque se puede ser proveedor, se puede ser, bueno, de hecho tú lo has hecho, ¿no? Tú has proveído tu familia, quiero decir, se puede ser proveedor, se puede ser una persona que cumpla con ese rol, ¿no? Que muchas veces como que parece que al ser sensible ya no tiene rol ni lugar, ¿no? Que cumpla ese rol, pero que al mismo tiempo pueda potenciar o dar espacio, ¿no? Y abrazar esa sensibilidad, redefinirte, ¿no? Esa masculinidad que permita seguir como cumpliendo, ¿no? Con esa energía masculina, ¿no? Pero que al mismo tiempo también dé cabida al otro. Y es verdad que estoy convencida de que habrá muchos hombres sensibles con sus Harley Davidson por la sierra, quiero decir, que no, que no todos están metidos en sus casas con el pincelito, ¿sabes? Que también los habrá así, ¿no? Pero que sí que es muy interesante eso que dices del No, cliché, la verdad. fíjate, me venía un poco a la mente. Para que entendamos esto, también tenemos que entender el proceso de divulgación que ha existido en España, ¿no? Ujú, Entonces, cuando yo empecé, yo te digo que yo lo entendí ya como una misión. Nos enfrentábamos al desconocimiento. Entonces, era la ignorancia, o sea, la gente ignoraba qué es ser altamente sensible. ujú, Entonces, en esos primeros años nos valía casi cualquier comunicación que se hiciese sobre la alta sensibilidad, porque por lo menos se hablaba. ujú, Lo peor que te puede pasar en comunicación es que te ignoren, que no ujú, existas. ujú, Entonces, en estos primeros años, pues como todavía no había tanta información, todavía no manejábamos tanto los medios, los medios pues trabajaban con la información que tenían y de ahí sacaban sus zumitos, ¿sabes? Pues en esos primeros años pues se clasificó mucho la figura de la alta sensibilidad y se hizo como, sí, como esta caricatura, ¿no? De lo que es una ujú, persona altamente sensible. Gracias a que hemos ido avanzando en estas etapas de comunicación, ahora podemos empezar a abrir el campo y empezar a mirar tanto a los hombres como a las mujeres altamente sensibles desde una perspectiva más amplia. Podemos abrir ese nicho, ¿no? ujú, Pero fue necesario apuntalar aquello de esa manera. Y ahora queda trabajo de decir, oye, es que altamente sensible, que es un poco lo que yo doy en mis charlas, es ujú, altamente sensible puede ser cualquiera. Cualquiera, o sea, físicamente no lo vas a descubrir. ujú. De hecho, tengo como una especie de juego, ¿no? Donde pongo fichas del quién es quién, no sé si recuerdas. Y Sí, entonces, sí. pues
invito a la gente a que reflexionen de cuál de ellos crees que es altamente sensible, ¿no? Entonces, Ujú, por este prejuicio que solemos tener, pues a lo mm, mejor identifica, bueno, yo creo que es Clara porque tiene gafitas, yo creo mm, que es Rubén porque, claro, lo veo así como arreglado, como con mirada como sensible. mm, Claro, eso es los errores que ahora mismo tenemos, es mm, ese sesgo, ¿no? Am, que es lo que yo llamo sesgo de identificación PAS, mm, creer que todas las personas que se identifican PAS o que nosotros identificamos como PAS, esas son las PAS. No, mm, las PAS son un 30% y ahí entran muchos. mm. Es muy interesante esto que dices porque es verdad que o sea, un sesgo brutal, ¿no? Con este perfil. Y por eso es tan importante también, bueno, cuando alguien tiene dudas o cuando alguien siente que podría estar ahí, pues contactar con un profesional, ¿no? O leer o profundizar, porque no es fácil cuando te quedas en la superficie, ¿no? Cuando te quedas en esa puntita del iceberg, que es lo que parece que es, pero debajo hay un montón de profundidad. Y es verdad que ser sensible, o sea, hay una parte que es emocional, pero que va mucho más allá, ¿sabes? Y que hasta que no entiendes eso bien, quizá ese entendimiento te puede llevar a aceptarlo mejor y a unirlo mejor, como tú dices, ¿no? Redefiniendo esos conceptos de masculinidad, ¿no? ¿Qué es para ti la masculinidad y qué es para ti la sensibilidad? Puedes aunarlos y convivir con ellos y, bueno, y ser el hombre que quieras ser, ¿no? Me parece maravilloso. Pues Pablo, vamos a tener que ir terminando, me da mucha pena porque seguiría hablando contigo eternamente, pero se nos va acabando el tiempo. Y no me gustaría dejar de que nos recomendases un libro que a ti te haya inspirado o que creas que puede inspirar a la gente para, bueno, para profundizar en este tema o lo que tú sientas que puede estar bien. Mira, Patricia, ¿qué edad tenía tu hijo? Mi hijo tiene ahora 9, va a cumplir 10, cumple en septiembre. Todavía Bueno, le es queda. pronto, mira. Mira, este libro, aunque no lo parezca, habla de la alta sensibilidad y ahora te voy a explicar por qué. Es el libro de David Bueno, que habla El sobre cerebro de la tonte. Perdón. el cerebro del adolescente, de David Bueno. ¿Qué relación tiene esto con la alta sensibilidad? Bueno, cuando somos padres, al final nos especializamos, lo que yo digo, yo estoy especializado en niños de 13 años, yo estoy especializado en niños de 9 años. Claro, me especializo según mis hijos han ido creciendo, porque nada sé o casi nada sé de lo que es la crianza auténtica, no Mm, viéndola en otras personas, de cómo es, ¿no? En otras etapas. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues cuando se acercan a la adolescencia, lo que he descubierto es que ciertas ciertos avances que había yo encontrado en mis hijos, pues entró en una etapa de esto no me encaja, esto ujú, entró en una etapa de no conozco bien esta etapa. ujú, Entonces, aquí necesito ayuda. Y entonces, ujú, ¿esta ayuda cómo la busco? Bueno, pues busco libros, busco cualquier información que me pueda ayudar a entender qué está sucediendo. ujú, Cuando entiendes qué está sucediendo a nivel biológico, hormonal, ujú. neuronal, en un niño altamente sensible o en un niño en sí, puedes empatizar. Y aquí es donde Ujú, está la clave de alta sensibilidad, empatizar. Cuando tú ujú, empatizas, te relajas. Cuando empatizas, ya no le vas a exigir a tu hijo que sea como antes, sino simplemente aceptas qué es lo que le está sucediendo. ujú, Entonces creo que es un libro, a mí me está ayudando mucho a entender que este hijo mío, que lo concebía de una manera, pues tiene conductas que no me encajan. ujú, Que no me encajan quiere decir que no ujú. acepto, Claro, porque claro, cuando total. tú, Todo habla de uno mismo. porque, claro, porque entonces cuando mi hijo hace cosas que no me gustan, es que no es mi hijo, no, es tu hijo, pero haciendo cosas que no te gustan. ¿Eh? Totalmente. Entonces los padres tenemos que estar muy, muy conscientes a cómo son ellos y también estar preparados de cómo podemos acompañarles. Ujú, Y creo que es un libro que te puede ayudar a comprender lo que va a suceder, en tu caso, lo que va a ujú, sucederle a nivel biológico y simplemente pues transitarlo desde ahí, sin más exigencia y sin ponerles unas etiquetas que de pronto nos salen, ¿no? Cuando vemos que ujú. los niños no hacen lo que queremos, pues le decimos cosas que al final no es lo que queremos decirle, ¿no? Sí. Es verdad que lo del el trabajo, entre comillas, ¿no? De ser padre o madre no acaba nunca, ¿no? Porque cuando ya crees que más o menos tienes, bueno, ya controlo un poco, ¿no? Ya entiendo por dónde va esto. De repente, cuando etapas cambian
¿no? Y se transforman y como, bueno, otra vez estoy totalmente desconcertado, desconcertada y ahora qué pasa con esto, ¿no? Que yo pensaba que era así. Y eso es ese trabajo de reflejos también, ¿no? Y de espejos que nos hacen los hijos, que son nuestros grandes maestros. Vamos, yo lo tengo clarísimo, nuestros grandes maestros en la vida, nuestros hijos y nuestra pareja. Así que gracias por esa propuesta de libro, me la uno a mi lista de... Pero vamos, esta lista además, este especialmente me queda poco para leérmelo, ¿eh? Porque tú dices que está ahí, pero yo ya noto ahí con unos cambios ahí, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Que te agradezco mucho la recomendación y me gustaría, antes de terminar, que nos dijeses dónde pueden encontrarte los oyentes, ¿no? Un poco dónde podemos, bueno, quien quiera contactar contigo, profundizar lo que necesite, dónde pueden encontrarte. Sí, mira, lo más cercano, porque yo soy muy poco de redes sociales, lo más cercano sería en Ujú, universopaz.com. Desde ahí, desde ahí me pueden escribir. Creo que está activada, pero si no me pueden escribir personalmente para recibir una newsletter que envío semanalmente, no falto, y una newsletter donde cuento las cosas que me pasan y siempre le hago una construcción en clave de paz, de desarrollo personal, de cómo pueden esto guiarle a aceptar mejor su sensibilidad y adaptarse mejor a la sociedad en el mundo donde vivimos. ujú. Muy buena esa newsletter, ¿eh? Yo estoy ahí, sé que somos un montón de suscriptores, pero muchos, muchos. Y la verdad es que es muy interesante y es muy enriquecedora. Siempre te dejas ahí como pensando en algo, ¿no? Siempre te dejas ahí como un espacio, ¿no? Para la reflexión personal, que es muy interesante. Pues bueno, pues fantástico. Yo también recomiendo fervientemente, aunque él no lo ha dicho desde aquí, su formación que tiene de experto, porque es muy buena, se aprende un montón. Y nada, ya os dejo también para que vosotros cotilleéis, que también tiene sus libros y sus cosas. Hago un poco yo de publi. Y bueno, a mí ya sabéis que podéis encontrarme en redes sociales, como Patricia Fernández, en Facebook y en LinkedIn, en Sevilla, en la comunidad, que tenemos una comunidad en Crisálidas para personas altamente sensibles, como ya sabéis. Y bueno, lo que quería anunciaros que era la novedad es que vamos a hacer un retiro dentro de poco, en otoño, para personas altamente sensibles, en un pueblecito súper bonito que se llama Fuenterido, por aquí, para Andalucía. Y que bueno, ya os iremos contando, pero va a ser una cosa muy, muy guay, muy especial, para que estéis atentos y por si a alguien le apetece compartir este espacio de crecimiento. Por supuesto, estamos abiertísimas a que vengan todos los hombres que quieran, porque entre los formadores también va a haber un hombre, así que tenemos un equipo multidisciplinar y nada, bueno, ya os iré contando. Lo dejo ahí un poco para crear un poco de expectativa. Y nada, ya toca el momento de despedirse. Hasta dentro de 2 semanas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a todos los oyentes. Recordaros que estamos en Relax FM, una emisora enfocada al bienestar, que este programa queda disponible grabado en formato podcast en plataformas como Spotify, Evox, Apple Podcast o Google Podcast, entre otros. Y también estamos en YouTube, donde podéis ver el vídeo. Nada, Pablo, muchísimas gracias de corazón por dedicarnos su tiempo. Ha sido un verdadero placer. El placer ha sido mío, Patricia. Muchas gracias a ti. Y nada, que ya solo deciros a los oyentes que os mando un sensible abrazo a todos y hasta la próxima. Besitos. Chao. Chao.